Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes aquí en el aula, ¿verdad? Y los demás que se encuentran ahí en el aula virtual. Eh, vamos a iniciar con un poquito de la recopilación. Hay bastante material para el día de hoy, pero vamos a tratar de agarrar lo más fundamental para poderlo abordar, ¿verdad? Eh, Hablamos del control financiero, que es el control financiero de la clase pasada, y hablábamos mucho de que era aquel control que se hacía a través de las auditorías, tomando en cuenta las funciones de cada uno de las áreas de trabajo o cada una de las funciones del puesto asignado. Y hablamos que el auditor pues no es bien visto por muchos empleados, pero sí bien visto por el empresario, ¿verdad? Porque le da reportes de los hallazgos o problemas que se den internamente dentro de la empresa, ¿verdad? Si al caso hubiera un hallazgo y se pueda modificar, ya como se lo vuelvo a repetir y se lo dije en la clase pasada, lo que hace es dejarle la nota, ¿verdad? Te dejo observado tal cosa, lo tienes que cambiar o te sugiero que lo cambies porque no es obligatorio, porque es su función. Y la otra vez que venga quiero que ya esté solventado esa situación. Si al caso no hubiese salvedad que se le dice normalmente en las auditorías, lo que pasa es que ya va una amonestación, ¿verdad? Una amonestación ya sea escrita o sea un cambio de puesto de trabajo. A veces las personas dicen, ay, ¿por qué me está cambiando si yo estaba bien? Sí, es que miren, las empresas no andan buscando, digamos, que usted se sienta bien dentro del puesto de trabajo, sino que la empresa anda buscando que usted maximice, digamos, aquel puesto de trabajo, que sea rendidor, ¿verdad? O el rendimiento que se tiene de los puestos de trabajo. Cuando ve que la persona no rinde, ha visto unos compañeros que son como Dimba, pasa de un puesto a otro y ya dice, ¿y qué está pasando? Ya se pone algo afligido, ¿verdad? Que me están rotando. En veces es parte de las operaciones. Ahora bien, hay algunos que lo mandan a capacitación. Después de esa capacitación le dan otra oportunidad para poder ejercer bien sus funciones. Si lo logra, pues se queda en la función asignada siempre. Ya con la nueva capacitación, tal vez el capacitador anterior no fue el adecuado o no le entendió, como comúnmente sucede, que no hay mucho entendimiento. Y si se logra, pues se queda y si no, pues lo rotan. O le dicen que prescinden de su servicio, ¿verdad? Ahora bien, con derecho a una obligación, si lo retiran antes del periodo de prueba, ¿ya saben cuánto es el periodo de prueba? No. Eh, Solo tiene 15 días. Las empresas, después de 15 días, a la siguiente ya tiene que ser contratada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay un contrato inicial donde establece que puede establecer un mes, 2 meses o 3 meses periodo de prueba, ¿sí? Y que dentro de ese periodo de prueba, si no cumple con las características básicas dentro del puesto de trabajo, pues se retira. Pero si al caso cumpliese, ese mismo contrato pasa a ser contrato formal para la ejecución del puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando vayan a una empresa siempre traten de dar lo mejor posible para alcanzar el propósito del puesto de trabajo. Ok, entonces el control de ya sea financiero
hablamos control financiero, donde revisábamos lo que eran libros de venta, libros de compra, libros de gastos, las operaciones del contador o las operaciones de los analistas financieros. Vemos las tesorerías, a ver cómo se encuentra el dinero, ¿sí? En el caso del gobierno. Si al caso fuera una empresa que, privada, pues ya se sabe que son las cajas, ¿verdad? O el encargado de las cajas. Bueno, vamos a seguir porque es bastante el material. Vamos a entrar un poquito en lo que es el tema. Creo que me entré a la ley, pero no sé. Ahorita vamos a ver. Va. Vamos a, vamos a ver el análisis de la ley de integración monetaria. ¿Qué es lo que se analiza y cuál es el comportamiento? Vamos a ver la perspectiva desde que el dólar estuvo en circulación y que fue trasladado al Banco Central de Reserva, todos aquellos colones, ¿verdad? Y esos fueron desechados, pero vamos a conocer un poquito de la historia. Después hay una ley que lo ampara, ¿verdad? Donde Francisco Flores, pues, tuvo esa, ese incentivo de decir, integremos lo que es la moneda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El análisis de dicha ley decía, integración de la ley monetaria iba a quedar un valor fijo de 8.75. Entonces, por cada dólar iba a valer 8.75 de color. Tuvimos bastantes inconvenientes en las transacciones, habían unos que no le entendían, habían sí, gente, digamos, agropecuaria que le dificultaba y todo. Pero siempre en una adaptación, siempre hay dificultad. Y creo que la que no hemos adoptado es esa adaptación del Bitcoin todavía, ¿verdad? Y como no lo han implementado, tenemos doble circulación. Entonces, hasta el momento no sabemos si los vaya a beneficiar o los vaya a afectar en un futuro. Porque así como sucedió, quitaron el colón y surgió el dólar, hubo mucho problema en los cambios, ¿verdad? Muchos no sabían. Ahora bien, puede ser que ya después la moneda digital sea bastante importante también. Y tal vez nosotros no hayamos integrado, aunque sean unos $10 de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, podría ser que cuando ya vengan los avances y ya no le pidan que en chain usted lo compre con, digamos, con moneda local a través de tarjeta de crédito, le pediría Bitcoin, un ejemplo. Entonces, ya en línea ya se compraría con moneda virtual, ya no con dólares, ¿verdad? Entonces, eso podría ser algunas situaciones. Ok, la principales indicadores políticos y económicos sociales antes de la aplicación de ley de integración monetaria. Se dice que es importante realizar un estudio de la situación económica salvadoreña. Eso, y si lo ponemos ahorita actualmente, ¿cómo está el país? Eso es lo que necesita el país ahorita. Un análisis de la situación económica salvadoreña que los encontramos. No solo de seguridad, sino que en la parte económica. Porque según los datos, no estamos creciendo, ¿sí? Y anteriormente, aunque sea, ¿qué? Un puntito, ahí íbamos, aunque sea el caminito, pero ahí íbamos, despacito. Pero hoy sí, no estamos creciendo. La Ley de Integración Monetaria por el fin de elaborar el diagnóstico de elementos específicos de la economía mostrará condiciones, encontrará el país antes de la aplicación. O sea,
La ley de integración monetaria le dice que hay un diagnóstico, hay una liberación de la parte económica, no digamos esa moneda, lo que es el dólar, usted es una divisa fuerte donde puede hacer transacciones internacionales, usted puede comprar a China, a Japón o parte de Europa, ¿verdad? Con esa moneda. En este caso, los elementos seleccionados son específicamente política económica, de la política fiscal y la política monetaria. ¿Por qué la política fiscal? Estamos hablando en Hacienda, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser el comportamiento en Hacienda? Cuando se integró, digamos, le fue dificultoso. Aplicábamos ley donde decía colones y ya habíamos transcurrido a dólares, ¿verdad? Entonces eso fue una de los boom que sucedió y ahorita quieren integrar eso y todavía les dificulta un poco la integración del Bitcoin a la política fiscal haciendo, porque ahorita no ha llegado ninguno con Bitcoin a pagar sus impuestos, ¿sí? Solo lo que hacen es transcurrirlo a dólares y pagan en dólares, ¿sí? Ok. Hablamos lo necesario y los elementos de la política fiscal en el estudio de cuentas del Estado de la política monetaria o política de aplicación de la ley. Toma en cuenta la situación cambiaria en 1957. O sea, el flujo de efectivo que teníamos del Estado lo toman como la política y dicen, bueno, sí, tenemos colones, sí estamos manejando colones, pero necesitamos una estabilidad en nuestra moneda porque cada vez va a ir devaluándose y no vamos a lograr el propósito financiero que nosotros queremos en un mercado internacional. O sea, no lo mirábamos como una perspectiva local, sino que una internacional, donde si nosotros lo permitíamos, iba a pasar el caso de Honduras, creo que anda por 23 ¿qué? Lempiras por el dólar, algo así, ¿sí? Entonces, hay caso, creo que vamos a ver el movimiento de la divisa. Dice que ahorita el que mejor índice tiene Guatemala con, con que sale de 7,73. Entonces quiere decir que si hablamos de que sale es 7,73 al cambiar en dólares, si hablamos de, vamos a ver, aquí lo tengo que encontrar. El empiro hondureño es 24,80. Todavía no estaba actualizado. Yo dije 23 y es 24,80. Ya devaluó más. ¿Sí? Ese era el comportamiento que habían visto en ese entonces, ¿verdad? Que si la devaluación los acaparaba, íbamos a ser uno de los países más bajos a nivel centroamericano. Ahorita el que los encabeza es Guatemala, ¿verdad? Con 7,73 en comparación a nosotros, que es 8,75. Nosotros no podemos tener una fluencia de nuestra moneda porque ya lo establecimos como ley. En el caso de ellos, sí. Si hay un crecimiento y vale más la moneda, pues va también a valer más. ¿Sí? Ok. Imagínense que en ese entonces cuando sucedió en los 90 y estaba el 8,75, ellos andaban por el 8,25, algo así. Por ahí andaba su valor. Ahora pues 7,73 quiere decir
que su economía local está mejorando, ¿verdad? Pero porque ellos permitieron la doble circulación dentro de su país. Tanto la moneda local, que era el empira, y la moneda, lo que era el dólar. Siempre quisieron hacer, así como en El Salvador, recogida de moneda y desecho de moneda, pero lo que es la, allá hay grupos indígenas, ¿verdad? Donde se reunieron, se pusieron en junta, en huelga y todo, que querían que se mantuviera la moneda y le exigieron al país que no se extinguiera la moneda. Y por eso es que tienen dos monedas. Usted cuando va a un Burger King, allá va a ver quetzales y dólares, ¿verdad? Entonces va a ver esa bonita transacción, pues. Ahora bien, política económica y política fiscal monetaria, se dice que la política económica es la estrategia de forma general o la estructura de los gobiernos respecto al manejo de la economía de un país. O sea, cuando hablamos de esa integración o esa política, es bastante fundamental. Es importante que la economía actual, como en principales elementos de política, por ejemplo, los gobiernos componen o tratan de llevar a cabo más activas propuestas económicas que procuran atinarle al crecimiento debido a proporcionar beneficios económicos. Siempre el Estado ha buscado un beneficio de estos tratados. Y así se lo digo, aunque a veces hay situaciones que no lo dice el gobierno, ¿sí? Pero siempre anda buscando un beneficio a favor. Si ustedes se fijan, usted puede quejarse contra el gobierno, le puede poner una demanda en un juzgado y no le hace efecto. No le hace efecto como persona civil, ¿verdad? Porque está contra el Estado. Y como el Estado, pues, es la supremacía mayor del país, pues no puede hacer nada. Ok. Procura, aquí solo lo que sucede, ¿verdad? Y sucedió hace mucho tiempo de que decían que cuando el pueblo no quería, digamos, a un presidente, pues lo sacaba a través del ejército. Por eso es la alianza que se tiene, ¿verdad? El ejército con el gobierno, ¿verdad? Porque si están bien, vamos bien. Pero si está mal, el mismo ejército lo saca, ¿sí? Ya habían oído eso en la historia de Martínez, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. Ok. Quiere decir el crecimiento debido a que proporciona beneficios políticos, beneficios económicos, reducción de la inflación, estrategia de disminución de empleo, eso ayudó en ese momento. Yo miré que los préstamos estaban bastante altos, las tasas de interés mejoraron para las casas, ¿verdad? Mejoraron y en ese tiempo, en los 90 mejoró. La vivienda bajó bastante, pero desde esa bajada ha venido la inflación creciendo. Y ahora, lastimosamente, como no hay un regulador de la inflación dentro del país, ahora le han puesto un valor a esa inflación basado en un estadounidense, no un salvadoreño, ¿sí? Ganando poco y dificultades para obtener un crédito, ¿sí? Entonces, por lo menos ustedes tienen que ganar de 750 arriba y ese es el mínimo. ¿Ah? No, pues mensualmente. Para que usted logre, aunque sea la colita de un préstamo, un préstamo. Entonces, por eso dicen que hay ingresos familiares para que usted, entre varios, pagan la casita y logren. Pero todo esto ha sucedido porque no ha habido alguien
Solo han visto seguridad, solo han visto lo demás, pero no han visto la crisis que lo podemos meter por la misma inflación, ¿sí? Si se fijan, las empresas van creciendo económicamente, pero en personal no. Y entonces, esa es la dificultad que se tiene, ¿verdad? El reto es hacer su propio negocio, ¿verdad? Pero para hacer su negocio tiene que tener su capital. Política fiscal. Una política fiscal relativa de impuestos, y esto exige la población, las empresas, de una política tributaria principal de los ingresos. Miren, señores, tal vez ustedes no tienen empresa, tal vez no, digamos, den al gobierno sus impuestos, pero le dije anteriormente, para los empresarios le era más fácil hacer sus ingresos que actualmente. ¿Por qué? Porque ahora es exigible que pague el impuesto, ¿sí? Ahora es exigible. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, si ahora ya no ganamos. Eso es lo que le dice el empresario. Pero no, pongamos esta parte. Si le daba a las personas de lo ajeno, le daba dinero y le daba dinero al Estado, aquí es como que entre los dos acumule el dinero para el Estado, ¿verdad? Porque ya no existe la otra parte. Entonces, ese dinero va para el Estado y por medio de eso se hacen las obras. El gobierno es directamente responsable en gran parte de la actividad económica a través del gasto público o movilización de recursos. Entonces, él es el responsable de todas esas obras. Cuando se caen los puentes, ya he escuchado que se caen los puentes, ¿verdad? Entonces, no solo le echa la culpa al ingeniero, échele la culpa a quien lo contrató también, ¿sí? Porque si solo fue por cuello, y no sabe mucho de ingeniería, pues se le va a caer el puente, ¿sí? Bien fácil. Ahora bien, pero basémoslo en que no había algo así, sino que, por base de experiencias y todo, pero si los materiales no eran el suficientemente fuertes, o tal vez la carga de materiales era menor porque se lo había establecido otra persona, entonces es lógico que va a colapsar. Más de alguna obra o algún puente que puede pasar algo, ¿verdad? Ahora bien, directamente, pero la culpa no es del Estado, la culpa es del ingeniero. Esa es la razón de ser. No es el Estado de que tuvo culpa de que se le cayera, no, fue el ingeniero que la regó. Y tal vez los materiales no eran lo suficientemente adecuados para hacer ese proyecto, pero como solo eso le habían dado, con eso construyó. ¿Sí? Ok, el manejo de política fiscal, macroeconómica o problemas de la inflación, déficit fiscal, crecimiento económico positivo o negativo. Cuando hablamos del equilibrio macro, ¿ya vieron macroeconomía? En esa están. En la micro ya la vieron. Sí. Ay, que no sabía nada para esto. Ay, no. Bueno, ni modo. Este, am, bueno, para mí hay materias que vienen enlazadas, ¿sí? Para una finanza, matemática financiera. Para una macro, una micro. Pero si los tiramos al lente arriba, tenemos que aprender como un poco, ¿verdad? Sí, pero el pensum siempre es cambiante y según lo que dice el ministerio, ¿verdad? Ahora bien, los problemas que se dan en la micro, se los voy a explicar bien. La microeconomía es la microeconomía del sector local, o sea, vemos allí el mercado de nosotros de San Miguel y vemos el comercio de San Miguel, vemos la sierra
Bueno, algunos conocen qué es la sierra, ¿verdad? No, no. Todavía les hace falta escuela de calle allí de ir a ver todos los comercios. Antes nosotros andábamos a pie encuestando a los empresarios. Mire, cree que los permite un momentito, fíjate que le queremos pasar una encuesta. Esto es para estudio, digamos, de la universidad y queremos ver el comportamiento que tiene la parte económica y es para ayuda de ustedes. En vez de te digan que sí, en vez de que no. Pero ahí vamos. Va, la sierra es donde entra aquí en San Miguel todo el producto de mercadería, ya sea de Guatemala o de Honduras, de verdura. ¿Sí? La tiendona es en San Salvador. ¿Sí? Ah, la local es la micro. O sea, imagínense que esa es la micro. Entonces, la macro es más grande, o sea, abarca no solo El Salvador o no solo San Miguel, sino que abarca todo el país, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a nivel macro, imagínense que ya no sería el comercio de aquí de San Miguel, sino que sería el comercio de todo El Salvador. Acarrea un desequilibrio. ¿Por qué desequilibrio? Porque beneficia más a la parte central, y hablamos a la parte de San Salvador, donde establecen mejores precios, y usted se fija, fíjese en la gasolina. Allí se puede fijar en todo. Y todo comerciante le va a decir, no, hombre, es que cuesta más caro aquí porque hay que irlo a traer y hay que gastar gasolina. Y eso es lo que le dicen y tiene razón de ser. Pero también se pudiera establecer una política que por ser inscrito, que comerciante de San Miguel, bajarle un poquito al impuesto o bajarle un poquito al valor para que fuera equilibrado. Pero como no existe eso, hay libre comercio, ¿verdad? Y se dice que el comercio es libre. Y si usted se fija, no es lo mismo que compre en la Marvin de aquí del mercado a que vaya a comprar a la Marvin del sitio. ¿Sí? Tiene un margen diferente. Tal vez será la misma, ¿qué? Leche, el mismo café. Lo mismo es, pero vale más. Y esa es estratificación por zona. Es como que vaya a San Salvador y allá digan la zona rosa. Un ejemplo, tiene un precio y en Escalón tiene otro precio. Igual aquí. Allí es otro precio. Toda esa zona del sitio es otro precio. Las comerciales allí tienen un precio y aquí en el centro tienen otro, a pesar que son comerciales. Siguen siendo comerciales. Ok, entonces, ese desequilibrio macro y la elevación de la inflación, ese acelerado de las verduras que los asustó, ¿verdad? Que ya miramos cuántos tomates por el dólar. Casi vimos tres, pero vimos cuatro. Cuatro por un dólar. Cuando nosotros hacíamos la bolsada por 10, ¿va? Entonces, la inflación no solo impacta a los grandes, también impacta a los pequeños. Entonces, ese alto déficit fiscal, ¿cuándo es déficit fiscal? Cuando hablamos que hay una mayor deuda que el ingreso que tiene, el ingreso per cápita que puede tener el país. ¿Conocen el ingreso per cápita? Eh, ya lo veo que tiene una idea. Dígame, le he escuchado. Vaya, pues léalo en el Inter, vaya. Estamos en micro y en macro. No hemos caído todavía porque aquí estamos hablando de política fiscal, estamos hablando de macro, estamos hablando de inflación y por eso es que tocamos esos puntitos. Diga. Ingreso per cápita es una medida económica que representa el promedio de ingresos que recibe una persona en dado país o región un año. Ujú. Entonces eso es lo que hace el Estado a través de lo de la declaración que nosotros hacemos. Si usted llega a ganar mayor de 500, unos 525, ya va a declarar su renta, ¿verdad? Y ya tiene que pagar sus impuestos al gobierno, ¿verdad? Entonces,
ya el nivel per cápita de ustedes es mejor, porque estamos hablando no dos salarios mínimos, pero tan siquiera algo equivalente, vaya. Pero esto lo pone en una posición diferente a los demás, porque la mayoría del salario mínimo, dijimos, 300, ¿ah? 65. Mm. Ok, ¿están seguros? ¿No están seguros? 300. Es que ustedes lo redondean. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No carga el intro. ¿Sí? ¿No? Hacia el servicio dice de 365, el industrial de 359, Va. el textil de igual a 359 y el agrícola de 204. Ok. Ya eso ya lo habíamos hablado en una clase anterior, ¿verdad? Las cuentas de financiación fiscal ha mostrado una tendencia creciente en la financiación externa. Asimismo, el ahorro primario alcanzó 1.085.628 millones de colones, perdón. Este es en colones y según establecido en 1992, que fue el sistema de integración monetaria que hubo, ¿verdad? Lo fue una cifra de las más bajas desde el 1989. A causa de eso, bueno, ¿por qué fue la más baja? Porque venía de una posguerra, o sea, la guerra desde el 80 hasta los acuerdos de paz en 1992. La movilización de todas las armas y todo era compra del Estado, entonces llegó a endeudarse demasiado. Antes ya sabían que las presidencias o los poderes estaban mandados por militares. Óigalo bien, ahí estaba el caso de Maximiliano Martínez, que no lo aguantaban y entonces le dieron golpe de Estado y fueron los militares. Y cualquier presidente así es. Por eso la alianza existe del presidente con los militares, porque ya sabe que puede haber alguna condición, ¿verdad? Puede pasar algo. Ajá. Entonces, debido a la carga fiscal en el 2001, hay una aplicación de ley y esa ley es la integración monetaria derivada a la reconstrucción post-terremoto. ¿Se acuerdan el terremoto que hubo? No, no se recuerda. Estaban chiquitos, creo, ¿ah? Creo que sí. Que se cayó las colinas y se llevó una colonia entera, ahí en San Salvador. Escuchó, porque estaba pequeño, creo. ¿Sí? El terremoto, pues, fue muy fuerte y en las colinas se deslizó y vino a recaer y destruyó una parte de la colonia. Ahora hay monumentos allí en esa zona. Ahora no hay casas en esa zona. Fue un deslave. Entonces, aparte de eso, esa reconstrucción ayudó a hacer ese esfuerzo, ¿verdad? En poder constituir y poder desarrollar dicho comportamiento dentro de la integración. Hablamos de política monetaria encargada del control monetario de instrumentos básicos de política económica aplicada en un gobierno a través del Banco Central de Reserva.
Según las instituciones, El Salvador tiene fundamentos económicos sólidos. Cuando la estabilidad cambiaria y sustenta relativamente la abundancia de divisas, tres fuertes principales: la remesa, el crecimiento, las exportaciones y la inversión extranjera. Entonces, en esos años, eso es lo que se daba. La remesa familiar era el boom, siempre ha sido el boom. Hay muchos compatriotas que a través de los años 80 en el conflicto armado se fue para Estados Unidos, fue a trabajar mucho, mandaba las remesas. Anteriormente habían casas de cambio en El Salvador, ¿sí? Y habían personas, así como va a la frontera, digamos a la Matilla, y allá le dicen, mira, le puedo cambiar los dólares por lempiras. Ah, pues así habían aquí, se llamaba el Gigante o el León. Y allí, cabalito, en el sector de Tropicón, buscando la despensa familiar, allí habían bastantes personas cambiares, ¿sí? Pero eso sí, que en aquellos años ya se sabía que era, la persona tenía dinero, tenía su buen arma, ¿verdad? Porque ya se sabía que él le iba a cambiar. Y se sabía que en esos tiempos era difícil también, ¿sí? Ok. Había 872 millones en 1998. Las remesas familiares en 1978 fueron 1.338.000. La cifra superior en los últimos años, en 1994, fue de 964.300 millones y en 1995 fue de 1.061.000 y en 1996 1.086.000 y en 1997 1.199.000. Ahora bien, podemos ver aquí en realidad la evolución del tipo de cambio desde 1980 eh, y la tendencia, ¿verdad?, que se tiene. Bueno, permítame un momentito, ya voy a venir. Aquí les dejo ya vengo.
Bueno, disculpas del caso. Hay evolución en el tipo de cambio. En 1980, cuando hablamos en ese entonces, ¿verdad? Y miramos el tipo de cambio, prácticamente los encontrábamos en 2.50 de Colón por cada dólar, ¿verdad? De allí hicimos un crecimiento hasta el año de 1986 de 5 colones por un dólar. De allí en 1987 se mantuvo. En 1989 de 5.48. De ahí en 1990 de 7.67. El crecimiento surgió entre el 89 y el 90. Que ustedes saben que ya no estaba como las Fuerzas Armadas dirigiendo lo que era un Estado, sino que ya era una persona civil y que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Son personas que siempre buscaban un beneficio social, entonces hubo crecimiento al 7.67 de Colón por cada dólar, y ahí en el 91, 8.8, en el 92, 8.44, 93, 8.78. En el 95, 79, se mantuvo en 79 y se llegó a un tratado del 8.75. Entonces, quiere decir que nosotros a nivel de, este, de país estábamos mejor en los años 80, ¿sí? Donde se daba que el 2.50 por cada dólar. Entonces, económicamente estamos bien. La deuda estaba al mínimo, ¿sí? Y había ingresos, porque en ese entonces era el auge del café, ¿verdad? El mezcal y muchas de los entes productores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se perdió lo que es todo eso, ¿verdad? Ya el café ya va al declive, entonces va la era industrializada. Pero ustedes como jóvenes, ¿cómo se sienten en esta era? ¿Cree que están siendo productivos en esta era? Que vayan a decir, sí, fíjate que vamos a salir adelante. Sí, ¿verdad? Hay mucha situación donde, si ustedes se fijan, Japón o China o han visto documentales, donde los niños les enseñan desde el principio, no a saber solo matemáticas, ¿verdad? Sino que saber ingeniería, a crear una calculadora, ¿verdad? Porque ellos van a ser entes productores. Ahora bien, la capacidad que puede tener usted para producir algo, ¿qué tanto por ciento lo tenemos? Eso hay que ver. ¿Qué tanto producimos? O póngase a pensar, vamos a ver aquí el artesano que tenemos en el aula. ¿Qué tanto produce de sus mantelitos? Depende de la temporada. Pero digamos, manualmente, o sea, ¿cuánto? Un promedio. ¿Será que crea semanal unos 25? No, ¿verdad? Ah, Es unos 15. unos 15 semanal. Entonces, por eso allá en Estados Unidos, lo hecho a mano es más caro, ¿sí? Y lo que puede hacer es comercializar sus productos en Estados Unidos, no aquí. Si aquí lo más que le pueden dar unos $3, ¿sí? Pero en Estados Unidos le van a dar sus $15 por un producto, más o menos. Entonces, le es más rentable. Es igual a los de diseño gráfico.
El diseño gráfico aquí es bien bajo de pagar. Vaya a ver en Estados Unidos. Allá solo le mandan las fotos, le mandan todo y aquí solo los modifican y tienen un valor bien pagado. Entonces hay muchos que le apuestan mejor a Estados Unidos. Así se lo digo. Ah, No es más rentable. es más rentable el mercado. Fuente CEPAL dice, en base a las cifras del Banco Central de Reserva o el Fondo Monetario Internacional o estadísticas financieras internacionales, el tipo de cambio oficial, las exportaciones en su parte han experimentado un incremento en 1996 y en 1998 crecieron a 1.354 millones en la mayoría el 59% de las exportaciones tuvieron en el país un destino a Estados Unidos. CEPAL es aquella institución que se encarga de las importaciones o las exportaciones de los productos de El Salvador. Ok. Entonces ya el auge de los 90, ¿verdad? Que era exportar los productos salvadoreños de nostalgia y todo, ya no se dan. Si se ha fijado, ya no quieren mandar las pupusas. Y entonces, ¿qué es lo que está demandando el salvadoreño? Diseños. Ya quieren la camisa con la estampa de El Salvador, ya quieren el de la selecta, ¿va? O sea, ya buscan otro medio, ya no comer. Antes, en los 90 pensaban en comer las pupusas y muchos productos, tamal, ¿sí? O chicharrones que dicen algunos, ¿no? Pero ahora pues es más lo simbólico. El escudo de El Salvador. Si ustedes se fijan, cuando van al área del volcán, hay americanos que ya han hecho su portón con tamaño escudo del Salvador. Es una nostalgia que tienen por El Salvador que nosotros no la sentimos porque no estamos afuera. ¿Sí? La estabilidad cambiaria o resultado de estabilidad macroeconómica refleja lo que es la inflación o la intervención del déficit en cuenta corriente o económica en nivel de reservas internacionales. O sea, nosotros, digamos, en una crisis no tenemos cómo responder. ¿Sí? Ya vimos en la parte de la pandemia, se vendió lo último que teníamos, la última reserva que teníamos en oro en el Banco Central de Reserva, se vendió. Tenemos una deuda bastante grande. En otra crisis no vamos a soportar. Entonces esperemos que no se dé. Hay en cantidad transacciones realizadas en dólares o factores de peso. Y transcurridos los años, relativamente el tipo de cambio. Entonces, había un debate de la dolarización en ese tiempo, ¿verdad? El Salvador se dio el primer paso hasta el momento de la transición del colón sin mayores consecuencias registrados en el Ecuador. O sea, en el Ecuador hubo mucho inconveniente en la transacción de su moneda. En el caso de El Salvador dijeron sí, lo aceptamos, porque lo implementó el gobierno, pero nadie se opuso. Como nadie se opuso, entró la integración, se llevaron la moneda y ya después solo quedaron algunos diciendo, queremos el colón, pero ya se había retirado. El decreto 201 los habla la Asamblea Legislativa y en conformidad a lo establecido en la institución de la República, se debe orientar la política de promover el desarrollo orientado a la economía nacional. En efecto, incorporar en El Salvador proceso de integración económica mundial, registrar que faciliten el intercambio comercial. O sea, el dólar iba a ser el facilitador del intercambio.
que el propósito es indispensable, dictar las normas básicas en las cuales reguladas las formas y imperar las tradiciones financieras de nuestro país. Estaba viendo un documental donde decían que el banco pues le puede llamar a usted y puede tener una deuda de 12 años y le puede exigir a que usted le pague, pero decía el abogado que según el oficio, ya pasado 12 años ya no tiene mucha validez el documento, solo toma validez si llega donde un juez y él lo dictamina. Óigalo bien. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que voy a caer preso. No, por una deuda que usted tenga en el banco no puede caer preso. Ya hubieran caído todos los empresarios. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, el banco le presiona al empresario y el empresario va de a poquito pagando, hasta se muere el empresario pagando y ya. ¿Sí? Y lo que hace el banco es que se murió, entonces recojamos el bien, llevémoslo, ya, se acabó todo. Entonces, es un propósito de las normas, ¿verdad?, ser reguladoras de dicha ley y vemos la ley de integración monetaria. En el artículo 1, el tipo de cambio de colón al dólar, dice, de América fue fijo de la vigencia de ley trazado en 8 colones, 75 centavos de dólar por cada dólar de América, ¿verdad? Estados Unidos de América. Dicha moneda es denominación un dólar. Artículo número 2, la contratación de obligaciones expresadas en cualquier moneda de circulación legal en el extranjero y pagadas la moneda contratadas en el pago de hacerse la vía judicial. Entonces, demos gracias que tenemos el dólar en cierta parte, ¿verdad? Hay muchos que lo desean para poder tener su economía legalizada, pero a partir de la vigencia de esta ley, el Banco Central de Reserva de El Salvador, a requerimiento de los bancos del sistema, canjearán los colones en circulación a dólar. Esto es lo que pasó en los años 90, ¿verdad? Donde había doble circulación, cambiaban los dólares, los colones a dólares, y que esto pues lo llevaría a una finalidad, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Con respecto al artículo 7, en los salarios o sueldos, los honorarios podrán ser denominados o pagados en colones. Eso es lo que pasó. Estaba difícil, va, en esa situación, según la historia. Estar pagando en colones y de allí pasarlo a dólares, o otra ecuación que había que hacer. Y ya se quiere ir la batería, pero ya le vamos a poner cara. Asimismo, los cheques o títulos valores que se tengan emitidos en colones salvadoreños con anterioridad o vigencia de esta ley. Artículo 8. Las instituciones públicas autorizadas por el Ministerio de Hacienda en conformidad de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, podrá emitir o contratar obligaciones de otras monedas. O sea, el Ministerio de Hacienda tiene como aquella aprobación de emitir moneda o tener esa circulación de una doble moneda, ¿verdad?, dentro del país. Hablamos de los precios de bienes o servicios expresados en colones, en dólares y tipo de cambios establecidos según la ley. Había muchos artículos que salían al principio en dólares y en colones en la viñetita. ¿Sí? Al principio hubieron supermercados que sí lo ponían para que usted le entendiera. Ya después lo fueron quitando, cuando ya se fue regulando. Todas las obligaciones del Banco Central de Reserva, de un estado del Ministerio de Hacienda, y las obligaciones existentes a favor, ¿verdad? Fue establecido por el Banco Central de Reserva, que es el ente y que fue el primer banco regulador
dentro del país. Ahora ya tenemos la superintendencia, que es la supervisora, ¿verdad?, de los sistemas financieros. En el capítulo de disposiciones transitorias, hablamos del artículo 12, que las compañías y seguros emisores de títulos o valores negocien la bolsa de valores dentro de los 45 días de vigencia según la ley. Hay una normativa, hay que establecerla, hay que negociar los valores dentro de esos 45 días, ¿verdad? En el artículo 13 es la aplicación del plazo del préstamo concedidos en las instituciones del sistema financiero, en colones y vigencia en esta ley. O sea, estaba establecido, estaba de acuerdo y era hacia la utilización de dicho recurso. También se hablaban de plazos de hipotecas o préstamos que señale a continuación. En ambos casos, el deudor tendrá un plazo de 30 días manifestado del banco inconformidad conveniente, lo que se refiere de este artículo. En el 14, durante los primeros 3 meses de vigencia de esta ley, la institución del sistema financiero gradualmente ajustarán las tasas de interés de crédito. Entonces, eso es lo que les contaba, ¿verdad? Se ajustaron las tasas de intereses de los créditos de los bancos a través del cambio monetario que hubo del dólar, ¿verdad? En el artículo 15, los primeros 6 meses de vigencia del presente ley, los precios y bienes y servicios tendrán que pesar ambas monedas. Eso es lo que le digo. Habían viñetas que tenían ambas monedas. Todo lo que les he explicado es lo que está establecido según la ley. En el capítulo 3, las reformas derogatorias o vigencia, hablamos el artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, lo siguiente. El banco podrá emitir títulos valores, inscribirlos, bolsa de valores, colocarlos, adquirirlos en un mercado secundario y canjear estos en otros títulos. Y garantizar el Banco Central de Reserva las condiciones del banco, cómo se encuentra el banco, cómo lo establece y cómo lo ejerce. En el artículo 17 hablamos del Banco Central de Reserva que otorga un financiamiento en garantías de depósito de establecer en el artículo 179 de la ley del banco. Y este banco no podrá otorgar créditos, avales, fianzas, garantías en clase de banco. O sea, prácticamente no podía el Banco Central de Reserva ser alguien que le proporcionara un crédito, ¿sí? Sino que el banco tenía que buscar el Banco Internacional para obtener crédito, ¿sí? Habían bancos que estaban establecidos en El Salvador y que ya se retiraron, así como ese problema que tuvimos en el país, que todavía no se sabe qué pasó, cómo se cayó el dichoso, que no sé si helicóptero creo que era, ¿verdad? O avión era. ¿Ah? Helicóptero era, ¿verdad? Ahí en Pasaquina, que qué admirable, ¿verdad? Ahí venía el que sabía todo y iba a movilizar todo, pues. Ni modo, se murió. Qué casual, va. A veces el saber mucho, miren, el saber mucho es pecado, le cuento. ¿Sí? El saber mucha información. El otro es otro que sale en los periódicos, que el día 11 se murió también. Es raro también. Supongamos que estamos bien. En el Banco Central de Reserva, la Reserva de El Salvador podrá otorgar financiamiento institutivo en las ganancias de depósito. Y en 1979 la ley de banco. Entonces, no podía otorgar créditos de banco a banco, ¿sí? Buscaba otro banco, un banco internacional. En este entonces se crearon muchos bancos. Tal vez ustedes oyeron del GIT, GIT, el que estaba allí en el Trópico I. No.
era un banco que le prestaba banco. Usted el local lo llevaba es chiquito el local, pero tenía una fuente de dinero grande. Eso sí, que era procedencia guatemalteca. Cuando vinieron los entes reguladores a ver esa regulación, entonces establecieron que el banco no estaba autorizado para hacer eso. ¿Sí? Entonces tuvo que retirarse. ¿Sí? Se retiró del mercado. El GIT era uno de los bancos establecidos en El Salvador como que prestaba a los grandes. Se creó el Bandesal también. Ese era banco del gobierno, ¿verdad? En crisis económica establecida en el país. Y usted se fija, ya no hay. Ya no está el banco de Bandesal aquí en San Miguel. Entonces, el Banco Central siempre es el que regula todo el sistema. La superintendencia es el que supervisa, pero quien regula el sistema es el Banco Central, siempre ha sido el que está regulando. Cuando usted va a tirarle cuentas, a quien le tire cuentas es al Banco Central, en el caso de los bancos. ¿Sí? Ok. Constituirse, por eso es que cuando usted va a obtener un préstamo en un banco, es más difícil que en una caja de crédito. Una caja de crédito, si es posible, ya mañana ya lo tiene, si es posible, o pasado. En un banco no, le piden bastantes requisitos que lo establece la ley. Los bancos podrán emitir bonos, títulos, valores, inscritos en la bolsa de valores. Él puede hacer todo eso. Y lo está haciendo con los AFP. Usted dice, bueno, ¿y qué beneficio tengo? El beneficio que tiene es la rentabilidad. Usted por darle el dinero a la AFP, usted está teniendo rentabilidad, que entre comillas, esa rentabilidad la va a ver reflejada en su vejez. Ujú. Entonces, como dice, ¿qué quiere? Pues tener esa rentabilidad y ser un trabajador todo el tiempo, 30 años, ¿verdad? O arriesgarse a ser negociante, ¿verdad? ¿Sí? Porque también siendo negociante, ya pagando planilla, usted se pone en la planilla también y puede tener esos beneficios. ¿Por qué no? Eso sí, que le va a sudar la camisa para ser empresario y tener una planilla por lo mínimo de unas 5. Sí, por lo mínimo de unas 5. El artículo 19 de la Ley de Saneamiento o Fortalecimiento de Bancos del Ahorro y Préstamo lo dice lo siguiente, que en el caso de los aportes otorgados en créditos de los fondos de saneamiento, fortalecen la parte financiera. También lo dice que dentro de esto tiene que tener la reserva de liquidez. En el artículo 44 de la Superintendencia del Sistema Financiero, de la reserva de liquidez, es que proporciona un depósito o obligaciones de mantener el banco. O sea, no va a venir usted y va a decir, no, no tenemos dinero para darle al público porque vino un chambre así como pasó, no sé qué país era, si, no sé si era Argentina o era Chile, pero que hubo un problema y todos acudieron al banco y no había dinero. Anteriormente fue Argentina, pero hace poco surgió ese rumor, ¿verdad? Que estaba la economía mala y volvíamos a los bancos y no había el suficiente capital para darles a todos, ¿verdad? Porque todos querían sacar el dinero. Que lo habitual es que dentro de los, imagínense que tendrá una cartera de 10,000 y saquen por lo menos unos 1,000, no le hace influencia. Pero ¿y si ya sacan los 10,000? Y todo eso, ese dinero metido en bienes, ¿cómo lo saca? No es tan fácil. Entonces, tiene que tener una reserva de liquidez. Y si no la tiene, tiene que buscar a prestar, ¿verdad?, al banco. Constitución de reserva de liquidez. La reserva de liquidez del banco constituirá de una forma de depósito de divisa del Banco Central de Reserva.
La reserva de liquidez deberá ser general en distintos tipos de obligaciones, sin perjuicio. Podrá ser una reserva legal de liquidez diferenciada, atendidas por naturaleza en obligaciones de depósito. Remuneración de reserva de liquidez. El Banco Central de Reserva de El Salvador cobrará una comisión por administración de reserva. El cálculo del uso de reserva, eso es la superintendencia o la flencia de calcular las reservas en la liquidez, señalen un periodo contado en él. Cada banco podrá utilizar una reserva de liquidez y disponible al cálculo según la norma. Bueno, eso es lo establecido según la ley, ¿verdad? De integración monetaria. Aquí está la ley y podemos ver los artículos de la ley. Lo que les di es lo resumido, ¿verdad? Como parte de los artículos. Aquí está el decreto de la ley, los requerimientos de activos líquidos, las multas. Hablamos un poquito de las multas o sanciones. Son las diferencias de requisiciones de liquidez. Asimismo, los incumplimientos o requerimientos de activos fijos contemplados en este artículo, la ley será sancionada por la superintendencia en conformidad de los procedimientos establecidos de la ley orgánica. Si ustedes se fijan, no sé si han pasado a pie de allí de la Lorena hacia la cooperativa. Fíjense en los rótulos, lean. Si alguna vez van de ahí, van caminando. Ahí está la ley que lo sancionó. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que hay que saber, que si usted ve un movimiento no debido, como dicen, a buen salvadoreño, es mejor perder el trabajo que meterse en un lío bastante grande. ¿Sí? Por los sucesos que pasaron en, en esa cooperativa. Ok, vamos a hablar un poquito acerca del documento aplicado del proyecto de las normas de técnicas de facilitar la aplicación de ley del Bitcoin. Este es el proyecto de ley y en el proyecto de ley decía tener una billetera digital Bitcoin en dólares. ¿Sí? ¿Y por qué vengo yo después de hablar de Banco de Reserva y después de hablar de los colones, los venimos a meter al Bitcoin? Porque tenemos como moneda de curso legal, tenemos que saber aunque sea lo más básico. ¿Y cuál es esa billetera? Vamos a ver quién ha utilizado Bitcoin. No, no. Chivo Vale, vaya. ¿Y cómo lo ve el Chivo Vale? El Chivo Vale es una billetera, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe? No, no tiene ni idea, ¿verdad? Ok. ¿Ah? ¿Cómo? Sé que es la de Es una billetera moneda y hay un cambio. Pero ¿sabía usted que hay un medio que hay personas que le ofrecen menos y más por el Bitcoin? ¿Sí? Hay unos que le van a ofrecer más y otros ofrecer menos. Y usted busca el que le ofrece menos porque le es más rentable para usted. ¿Sí? Le va a pagar más. ¿Sí? Ok. Habla el Banco Central de Reserva de El Salvador que el Bitcoin es moneda de curso legal de tecnología de blockchain. ¿Sí? Blockchain. Miren, señores, si usted le apuesta a eso,
Pero lo que está establecido en El Salvador, usted tiene garantía. Pero si usted se va a otras monedas, no tiene garantía, porque ahorita es la más estable que puede ver. El Bitcoin, ¿verdad? La más estable que dice el país que tenemos. Hay cajeros automáticos Bitcoin de ATM. Usted ya lo puede ver en los centros comerciales, lo puede ver en las gasolineras, lo puede ver allá ¿qué? En varias instituciones del gobierno. Casa de intercambio digital Exchanger. Exchanger. Allí donde hay varios mineros. ¿Ya saben qué son mineros? No. ¿Ya saben qué son las minerías? No. Imagínense un minero. ¿Qué es lo que hace un minero? ¿Ah? Busca oro, ¿ah? Y él busca de toda la arena, de todo el agua, busca el oro y de allí lo pesa y lo vende. Ah, pues así es esto. La minería es vender la moneda. Entonces, prácticamente en el charger está la minería, donde hay varias personas que le están vendiendo la divisa, ¿sí? A un buen precio. Usted va a elegir quién se la quiere comprar ese dólar por Bitcoin o al caso contrario. Custodio del Bitcoin son sociedades dedicadas a la prestación de servicios de custodia de la cuenta de terceros de Bitcoin por medio de accesos de Bitcoin y la clave de criptográficas privadas. Quiere decir que usted compra una plataforma donde le muestre los gráficos que cómo es el comportamiento, la tendencia de los Bitcoin, ¿sí? Ok, los dólares se refieren a los dólares de Estados Unidos asociadamente, ¿verdad? Es la moneda local de El Salvador, es la moneda elegida a nivel internacional como la primer moneda, ¿sí? La institución autorizada por el país es la Sociedad Anónima de Capital Fijo, constituida en El Salvador como superintendencia del sistema financiero conforme a esta ley. ¿Sí? Entonces está involucrada la superintendencia, estar viendo que no haya falsedad de esa información. Institución constituida en el extranjero autorizará localmente. La sociedad constituida en el país brindará servicios regulados según la ley. Y los custodios o valores digitales en cumplimiento de los agentes. Las plataformas de pago o pasarelas de pago facilitan las transacciones. Hablan también de los proveedores de servicios de pago de Bitcoin, que son las sociedades anónimas de capital fijo que implementará de promover servicios de pago de Bitcoin y requisitos establecidos en el SEC. Entonces, en el Bitcoin existe una billetera, existe un lugar de cambio, ¿sí? Un lugar de transacciones. Entonces tiene que haber varias cosas. No solo decir, yo tengo mi moneda, está bien, sí, creció, bajó, pero no supo por qué. ¿Sí? Hay un sistema regulador que es la Superintendencia del Sistema Financiero. Está la tecnología de registros descentralizados del blockchain. El blockchain, que es el mercado local de la moneda. También no sabía tan poquito. Ok. Y hay obligaciones, y estas obligaciones, según las normas del cumplimiento, realizar los negocios con honestidad e integridad. Miren, yo le voy a decir algo.
Los apostadores ahorita de las monedas virtuales son los jóvenes. ¿Sí? Así se lo digo. Tienen más nivel de riesgo que si le invierten $100, no les importa perder. ¿Sí? Pero las cuentas, cuando usted va a trabajar un Bitcoin, usted se tiene que proyectar. Voy a tener una rentabilidad de aquí a 10 años. O sea, prácticamente es un sistema como inversión. Yo trabajo el sistema financiero de Bitcoin a través de la bolsa que ellos tienen y yo voy a rentabilizar, pero a futuro. En el presente no voy a rentabilizar, en el presente puedo tener hasta pérdida, porque estoy aprendiendo el mercado financiero de los Bitcoin, el mercado financiero de los trading. Si yo le quiero apostar a la moneda, si yo le quiero apostar al oro, a la plata, a cualquier entidad. Así como el Wall Street, pues cuando usted quiere comprar acciones, quiere comprar bienes, o viene o le compra acciones a la Apple, que ahora salen algo en las redes que dicen, por $250 tú ya puedes obtener, aunque sea la mitad del valor del bien, de la acción, algo así. Ah, Estaba como, che, 211 euros, estaba buscando tu cargo siendo antes. va. Ujú. ¿Y usted quiere arriesgarse o no con 200 y ficha? Puede ser que dé el boom también, o puede ser que dé la baja, igual como dio las Nokia, que lo sacaron del mercado totalmente. Samsung lo sacó, Apple lo sacó y tenía buena tecnología, ¿sí? Pero con el nuevo sistema se lo acabó. Sí, ¿cómo le competía con el sistema? Pues? El sistema fue el boom de Nokia. Ahora ya no ve teléfonos Nokia, aunque sean inteligentes. ¿Verdad que ya no los ve? No. Ya solo quedó, creo que solo ha quedado los Motorola, los Samsung y los algunos productos. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aunque he de adquirir de la resistencia del Nokia era lo mejor. Sí, hombre. Si ese caía de la segunda planta y no se le moría. Y parece los jueguitos del gusanito, ¿se acuerdan? Parece broma, pero es cosa tétrica, pero siempre trae un recuerdo. Pero la innovación eso va. Entonces, miren, apostémosle, aunque sean unos $25 en el Bitcoin. Vaya a la caja y métalo. Para que vaya conociendo, para que no vaya a llegar al extranjero y le pregunte, mira, explícame qué es el Bitcoin, vos. Y usted tal vez en Guatemala o Honduras, pero es que ustedes lo tienen como moneda local. Yo no lo utilizo, vos. No tenés razón de plática. Aunque sea unos $25 allí, que los tenga, ¿sí? Para saber qué es ese jueguito. Y si a usted le interesa eso, pues de allí ve qué es lo que hace, vos. ¿Sí? Miren que sea como sea, en un futuro va a traer algo bueno, algo bueno. Hay obligaciones, le diría que me pasé, no me ha pasado todavía. No, a ver, hay obligaciones específicas o aplicables en el modelo de negocio y ese modelo de negocio deberá cubrir lo siguiente: establecer políticas del consumidor final o marco legal aplicable. O sea, en ese mercado no va a haber estafa, no va a haber secuencia, no va a haber como cambios, sino que tiene que ver lo mejor posible de ese cumplimiento. Por lo menos en el análisis de transacciones del movimiento tiene que ver lo siguiente: medida de gestión o enfoque basados en riesgo. Miren,
No es lo mismo la moneda a ya hacer trailing, porque trailing ya es un nivel de riesgo que usted está teniendo. Te pone 25, vaya, ponga $5 y lo pone en el gráfico, usted tiene que poner un máximo y un mínimo, ¿sí? Puede ser que usted gane o puede ser que no. Entonces usted tiene que decir, mi nivel de riesgo son $15, pero también de esos $15 puede ganar más de 15. Pero usted tiene que tener una proyección a que aprender. No se vaya a hacer como los emocionados. Hay unos ahí enfrente de la pizza que le dicen, venga, venga, vamos a jugar un jueguito de, de fútbol. Aquí tenemos estos premios. No, señores. Es lo que hacen en la feria, pa. Que le dicen que va a ganar un premio y al final nunca lo gana. Porque tal vez se manipula con imanes debajo de la mesa. Simple. Son juegos que no están demostrados para ganar. Lo dejan ganar una, dos veces, ya después le quitan todo lo que tienen, pa. Ok. Promover a los clientes y me admiraba cuando miraba la película Los Contadores de Cartas, pa, en el juego del Jonker o en el juego de las cartas. Entonces, esos sí son inteligentes, mira, porque dentro de las probabilidades que ellos tienen, la estadística que ellos tienen, ya saben que el número van a venir. O sea, han estudiado tanto el juego que saben qué es lo que es la probabilidad de ver de ganar y al final ganan. Entonces, dentro de esta medida, y lo vemos en esta ley, hay entes reguladores, hay provisiones, digamos, de información requerida dentro de los plazos establecidos, brinda programas de educación financiera o productos de financiera de Bitcoin. Usted antes de venderse al Bitcoin, vea una de educación financiera, ¿sí? Brindar programas de capacitación personal de productos de Bitcoin. Usted puede dar sus productos también. Adecuar políticas de gobierno corporativo o riesgo de acuerdo a lo establecido en la norma. Y vamos a hablar de ciertas entidades sujetas a las normas de acuerdo al modelo de negocio o obligaciones personales en la plataforma. Hay declaración jurada donde se establece dicha ley. Hay análisis de solicitud, hay plazo de prórroga, suspensión de plazo, resolución, contenido mínimo del negocio. Vamos a leer un poquito antes de terminar. El modelo operativo de negocio concede lo mínimo siguiente: términos y condiciones de la plataforma tecnológica que corresponde. O sea, aquí en El Salvador, para poder ser legalizado o poder tener una plataforma que usted pueda manejar el Bitcoin, tiene que tener estas características. Volumen de negocio de transacciones especificando el periodo de tiempo. Tiene que especificar el tiempo. Descripción técnica del tipo de tecnología. ¿Qué tecnología va a utilizar? Mecanismo de identificación de información del cliente en activación de bloqueo, desactivación de los mismos. O sea, todo lo que es el movimiento lo tiene que hacer de forma libre. Límite máximo o monto de saldo del monto máximo o transacciones del cliente, de mecanismo para asegurar el cumplimiento. Debe también tener descripción de información o visualización de la plataforma, promover servicios, ejemplos en los Bitcoin y en tiempo real. Una cosa es entrar a tener, ¿cómo es que le dicen a eso? Cuando usted entra a un juego y no está jugando con dinero, sino que es un simulador. Hay simuladores
dentro del Bitcoin que usted puede entrar y puede simular como las transacciones y usted puede decir, aquí estoy jugando, pero estoy aprendiendo. Ya después, cuando ya le voy a la real, allí sí ya estamos hablando de dinero. Entonces, hay simuladores también establecidos dentro de los programas. Hay procedimientos de plazo o reglas de las partes proveedoras o clientes de consultas o resolución de reclamos, entre otros, ¿verdad? Hay contrato de servicio, hay criterios de selección, en este caso de las empresas. Vamos a ver esta custodia del Bitcoin, ya me pasé. Primero, la identidad de partes de contrato. ¿Cómo se ve este contrato de este Bitcoin? La naturaleza de servicio prestado o descripción de dicho servicio. Los medios de comunicación o proveedores que establecen ese Bitcoin. Y el sistema del proveedor de servicio de custodia de Bitcoin. Y el proveedor de custodia del Bitcoin y cumplir la previsión de dinero o activos financieros contra el terrorismo o proliferación de armas en destrucción masiva. ¿Y por qué van también esto de cumplir con las regulaciones relativas a la prevención de lavado de dinero, activos, terrorismo y todo? Porque eso es internacional. Eso es algo de que el Bitcoin, así como lo que es aquí en El Salvador, puede viajar a Europa y allá lo va a ver más que aquí. Aquí es como lo nuevo que ha venido a implementar, digamos, en un mecanismo meramente financiero, ¿verdad? Dentro del país y que lo establece las normas reguladoras del Banco de Reserva. Bueno, hasta aquí la clase y ahí disculpen que si los extendimos es mucho material, demasiado diría Dios, son dos, integración del dólar y integración del Bitcoin, pero bueno, fue un gusto haberles dado la clase y lo veremos en la siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas o sí? No, vaya. Bueno, bueno. Buen día, adiós.